La verdad que meditaba sobre esta enseñanza que estábamos escuchando hace 5 minutos. Y miren, muchas veces uno lo toma como si fuera una enseñanza muy superficial o muy común. Pero pasa, porque puede pasar en la vida de cada uno, de cualquiera de nosotros. Puede pasar. Yo creo que más que la enseñanza es el estar alerta y prestar atención a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor, que nos advierte o que nos alerta a poder estar alerta a cualquier situación que nos pueda llegar a desviar de lo que el propósito de Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces uno, de hecho quiero hablar sobre los dos aspectos de la voluntad de Dios. Una es la voluntad soberana de Dios y la otra es la voluntad ordenada de Dios. Si bien las dos están juntas, digamos, ¿no? Entrelazadas, porque en definitiva sabemos que la voluntad soberana de Dios es soberano, eso es uno de los atributos de Dios y Él tiene el control de todo, según Colosenses capítulo 1, versos 9, si no me equivoco, dice que Él sostiene todas las cosas, por Él fue hecho todo y Él también le da el mantenimiento o el sostenimiento, Él sostiene todas las cosas, tanto como a usted, como a mí y como el universo, todo, absolutamente todo, Él lo tiene controlado, hermano. Y ahí es donde nosotros tenemos que plantarnos y descansar en su soberanía. ¿Verdad? Que la soberanía de Dios sea una almohada para nosotros, ¿no? Alguien dijo eso, no recuerdo quién es, Spurgeon. Dice que la soberanía de Dios sea una almohada para nosotros, que nos recostemos en la soberanía de Dios y descansemos, hermano. Descansemos. ¿Estás preocupado? ¿Estás con alguna situación difícil? Dios lo sabe. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la oración, ir al medio de gracia, ir a la presencia del Señor. Todos tenemos preocupaciones de esta vida. El que dice que no esté preocupado, miente, porque en diferentes sentidos o aspectos de nuestra vida, de nuestra familia, del matrimonio, de los hijos, del trabajo. El problema es que uno puede ocuparse, digamos, en realidad, lo voy a poner así para que se entienda, preocuparse, en realidad es ocuparse. Pero, a ver, uno puede preocuparse, ¿sí? Pero el problema es cuando ya deja esa preocupación y quiere tomar el control. O sea que usted no sabe el futuro, qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar de acá al día de mañana, no lo sabemos. Hoy estamos acá, estamos escuchando la palabra del Señor, estamos todos juntos. ¿Y mañana qué pasará el día de mañana? Pero el Señor ya lo conoce, ya sabe, y ya tiene todo planificado para usted, para mí, qué es lo que va a pasar. Él sabe todo. Pero el problema somos nosotros, que somos ansiosos y a veces nos tomamos el atrevimiento, ¿no?, de querer saber el más allá, digamos, el día de mañana, y eso es preocupante, hermano, porque ahí viene todo el problema del ser humano, la ansiedad, la depresión y todo lo que conlleva todo eso, ¿verdad? El problema es ese. Pero cuando uno sabe que Dios tiene el control de eso, y uno se enrieda en todo eso, ¿no? En todas las problemáticas que van a pasar. No, hermano, usted tiene que ocuparse de esas situaciones. Obviamente uno vive en este mundo trae aflicciones, este mundo trae el afán de esta vida, pero ahí tenemos que controlarlo. ¿Cómo lo controlamos eso? En Cristo, en la soberanía de Dios, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos hacer? Conociendo la voluntad del Señor. El conocer la voluntad del Señor nos trae paz, nos trae gozo.
Y no quiero decir que cuando hablo de paz, no quiero decir que usted y yo no podamos pasar por un tiempo difícil. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La paz es una paz que, a pesar de lo que usted está pasando, usted confía plenamente en la gracia del Señor, en la soberanía del Señor, en la providencia del Señor. En la providencia del Señor. Ustedes recuerdan la vida de Ruth y Noemí, cómo Dios providencialmente la sacó de un lugar pagano, un lugar que ella era de ese lugar, de Moab, y la llevó a un lugar de bendición, un lugar donde realmente, bueno, conocemos la historia, ¿no?, de Ruth y de Noemí. Esa es la providencia del Señor. Y así hace con, digamos, en lo que Él quiere hacer y Él le place hacer, ¿no? Eso también es un atributo del Señor, la providencia, la soberanía, la gracia del Señor. Tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que Él sabe lo que te va a pasar o lo que te depara de acá a mañana. Y a veces uno se afana y está ahí pensando, ¿mañana qué hago? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a vestir mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con...? ¿No? Y la gente, mucha gente que no conoce al Señor, que no descansa en la soberanía de Dios y que no descansa en la voluntad de Dios porque no la conoce, ¿qué hace? Se termina el mundo. Se viene el fin del mundo. ¿Saben cuántas personas pierden la vida por eso, hermano? Porque se espantan, tienen temor, pero no el temor del Señor, porque ese es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. No es esa clase de temor. Miedo, pavor se dice, ¿no? Pavor, terror. Y nosotros somos hijos de Dios, tenemos la bendición de tener a nuestro Padre, que Él conoce tu necesidad, suple tu necesidad. Y a veces, como uno no conoce el rumbo, y el Señor te va guiando, Él te va guiando. Pero tenemos que ser dóciles para que el Señor nos guíe. Y el ser dócil es tener una comunión con Él, un encuentro con el Señor, un conocimiento de quién es este Dios. El problema es cuando no lo conocemos y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Si usted conoce al Señor, sabe qué va a pasar el día de mañana. Sabe qué va a pasar el día de mañana. Así no lo vea, ¿no? Que no quiero decir que no lo ve usted. Pero usted duerme y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Dijo David, en medio de la persecución, su hijo lo perseguía, dijo: yo me acosté en paz, dormí en paz. Hay que estar, ¿no?, en ese momento de que corría peligro de muerte David. Pero él dijo: en paz me acosté y así mismo dormí en paz. Qué lindo, ¿no? Agarrar el momento de que vos estés en tu cama y te acuestes en paz. Te acuestes en paz. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Diferencia entre la voluntad soberana de Dios y la voluntad ordenada de Dios. Aprender a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos aprender a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso uno va descansando en eso. Va dando pasos de confianza. Porque dice: vos estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y tu vara, tu callado, a veces es la corrección, ¿no? Te va llevando, te va corrigiendo. Pero es tu papá, es nuestro Padre, Él es el que te lleva por su camino, por su voluntad. Es el que te lleva. Debemos aprender a descansar en Él. En Él. Él sabe lo que hace. Él es consejero admirable.
Él es el que nos aconseja. Aún en la noche, dice, enseña nuestra conciencia. Aún en la noche, mira hermano, lo que es, bueno, algo que yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero describir eso que Dios te enseña en la noche, tremendo, tremendo. Si uno se pone a pensar que Dios no duerme, hermano. Dice que no, se adormecerá o no duerme el que guarda a Israel y el que guarda su iglesia. No duerme, hermano. Por ahí me estoy yendo pero bueno, realmente es precioso este Dios, al Dios que conocemos y al Dios que servimos, ¿verdad? La voluntad soberana de Dios. Dios cumple todo su propósito, hermano. ¿Dios cumple algún propósito? Dios cumple todo su propósito, hermano. Todo. Nada es casualidad. Por eso lo que vengo hablando, nada es casualidad. Isaías capítulo 14, verso 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice el Señor. Y será confirmado como lo he determinado. Esa es la voluntad soberana de Dios, como Él lo determina y como Él lo ha jurado. Así se hará, se va a hacer a la manera del Señor. Pero hay una manera de reaccionar. Nosotros, ahora voy a hablar, estoy dando algunos versículos, pero voy a dar ahora cómo un creyente debe reaccionar a la voluntad soberana de Dios. Después vamos a hablar de la voluntad ordenada de Dios. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. ¿Van entendiendo la soberanía de Dios, la voluntad soberana de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Va a hacer lo que quiere. Va a hacer lo que quiere. Y Él anuncia lo por venir. Desde el principio, Él anunció. Y ahora vamos a ver algunos versículos. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. ¿Qué hace lo que Dios ya dice a los que conoció, predestinó? Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Esa es la soberana voluntad de Dios en los creyentes. A los creyentes. Dios predestinó a todos los que han de ser salvos. Hay un pasaje en la Biblia que dice que ¿quién le puede decir al Señor qué haces? Si el Señor quiere hacer algo, ¿quién de nosotros le puede decir al Señor: no, tranquilo, ¿qué haces en mi vida? No, el barro le puede enseñar o le puede decir cómo armar al alfarero la vasija. No, el alfarero hace, arma y de golpe se rompe, se derrumba todo y comienza de nuevo. Y así hasta que sale una vasija bien formada. Bueno, el Señor también hace con sus hijos también. Y ya tiene predestinado todos a sus hijos y los va formando. Les da una formación ¿en quién? En Cristo. En Cristo el Señor nos da una formación, nos va formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Los va formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Hechos, capítulo 2, verso 22, el sacrificio de Cristo ya estaba predestinado sacrificialmente. Hechos, capítulo 2, versículo 22.
Vamos al del 22 al 23. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Bueno, a este, Jesús, ya estaba preparado, destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, según Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, si no me equivoco. Dice que el Cordero inmolado estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo para venir a morir y al tercer día resucitar. Resucitar. ¿Se va entendiendo que esa es la voluntad soberana de Dios? ¿En quién? En todos el curso de la vida, en el curso de la historia. En el curso de la historia está ahí Dios preparando y armando todo en el curso de la historia. Y ahí estás vos y estoy yo, en ese curso de la historia, que hoy estamos acá. ¿Para qué? Para que el Señor nos moldee, nos moldee conforme a su Hijo Jesucristo. Y según los designios de su pensamiento, según lo que Dios piense y lo que Dios ya tiene establecido según su soberana voluntad en tu vida y en mi vida, eso es lo que va a acontecer. Ahora nosotros debemos reaccionar. ¿Cómo reaccionamos a eso? ¿Para qué? Porque nosotros, de acuerdo, uno puede decir, a ver, para que vamos entendiendo. Si yo, antes de casarme, ¿no? ¿Yo puedo saber si esa es la voluntad de Dios antes de casarme? Con una persona, por ejemplo, yo quiero casarme con mi esposa. Ya me casé igual, pero bueno, un ejemplo. Yo me quiero casar. ¿Yo puedo saber que es la voluntad soberana de Dios que yo me case con mi esposa, con ella? No lo podemos saber si es la voluntad de Dios. Pero sí, después de haberme casado, yo voy a saber que esa fue la voluntad de Dios realmente. Porque me casé con ella. ¿Vieron cómo? Porque yo no puedo, nadie puede saber la voluntad soberana de Dios. Nadie lo puede saber. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero más las que están en la palabra de Dios nos pertenece a nosotros, dice, y a nuestros hijos, dice, ¿para qué? Para que la podamos cumplir. Cuando pasa algo en el curso o antes de que pase, no lo podemos saber, porque son cosas que solamente le pertenecen al Señor. Pero ya cuando ya pasaron, sí sé yo que esa era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pasó. No sé si me explico. En este sentido, Romanos capítulo 13, verso 1, dice que toda persona se tiene que someter a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios establece todo y Dios ordena todo y Dios tiene el control de todo. Dios controla todo. No solamente en el universo. No solamente Él controla el universo por su sabiduría, por su omnipotencia. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo puede todo. Miren, por eso debemos comprender cuál es realmente lo que sobre cómo debemos nosotros responder o reaccionar a la voluntad soberana de Dios. Voy a tocar ahora, voy a ver el otro aspecto de la voluntad ordenada de Dios. ¿Podemos saber la voluntad ordenada de Dios? Sí, lo podemos saber. Eso sí lo podemos saber. Vamos a ver por qué podemos saber cuál es la voluntad ordenada de Dios. Que es una orden en realidad. La voluntad de Dios ordenada es una orden que nos ordena a nosotros, que nos deja una orden. Mateo capítulo 28, cuando el Señor dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura.
enseñándoles. Esa es la voluntad del Señor, que es una orden. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, dice. Es una orden. Esa es la voluntad de Dios ordenada. Los creyentes pueden ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, Colosenses 1:9. Los creyentes pueden saber la voluntad ordenada de Dios. ¿Por qué? Porque pueden ser llenos de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Colosenses 1:9. Vamos a ver qué dice. Perdón, hoy había dicho Colosenses yo, ¿no? Capítulo 1, verso 17. Creo que dije 9 yo. Me confundí. Era 17. En lugar de 1:9. No, ahora es 1:9. Pero hoy era capítulo 1, verso 17, donde enseña también que porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el 16. Miren lo que dice el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Vieron? 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Podemos conocer la voluntad ordenada de Dios. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios controlando nuestras mentes. Así tendría que ser. El conocimiento de Dios tendría que controlar nuestras mentes. ¿Qué es la palabra de Dios? La llave para una vida justa. Lo que controla nuestros pensamientos controla nuestro comportamiento. El dominio propio es un resultado del control de nuestra mente. El dominio propio. Y el dominio propio no es solamente cuando una persona quiere hacer dieta y que tiene un dominio propio, un control de no comer, ¿verdad? O una disciplina. Se está hablando acá también del pecado. Entra el pecado, hermano. El dominio propio también entra, que tenemos que tener dominio propio en contra del pecado, para no absorber el pecado, digamos así, ¿no? Bien. El cual depende del conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios da lugar a toda sabiduría espiritual y entendimiento. Entendimiento. Nuestra respuesta a la voluntad de Dios. Nuestra respuesta a la voluntad soberana de Dios. Ahora viene, ¿cuál debería ser la respuesta suya y mía a la voluntad soberana de Dios? Debemos confiar en Dios en situaciones en las que tenemos una dirección, en las que no tenemos, una dirección clara. Vieron que a veces uno no sabe para dónde ir, para dónde disparar, o para dónde seguir, cómo sigo ahora. Ahora, ¿qué rumbo tomo? O sea, ¿qué dirección tomo en mi vida en este momento de caos, este momento de tormenta, en el momento que todo está gris? Bueno, ¿qué dirección tomo ahora? Bueno, ¿qué dirección podemos tomar? O en situaciones en las que experimentamos adversidades. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, experimentamos esas situaciones
problemas, adversidades, tormentas, lo que usted le quiera llamar. Pero experimentamos algún dolor o algo no personal. Y las adversidades vienen. Mire, escuche bien porque esto es muy importante. ¿Cómo debemos reaccionar a la voluntad soberana de Dios? Las adversidades vienen y es provista por Dios, hermano. Es provista por Dios como una prueba. Vamos al Salmos capítulo 11, verso 15. El Señor prueba a los justos. Vamos a leerlo. Presta atención porque en base a estos versículos o en base a lo que estamos aprendiendo, nosotros vamos a descansar en el Señor. Y no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Cuando usted pase por alguna tormenta, o cuando pase por las aguas, o cuando pase por el fuego, siempre acuérdese que el soberano Dios, aquel que a veces uno lo tiene como fábula y solamente lo escucha acá en la Biblia, o dice, bueno, yo lo escuché, póngalo en práctica porque Dios está con usted. Y Dios está en esas situaciones. Lo tiene a Dios de su lado. ¿Para qué? Porque le está enseñando y a mí me está enseñando y en todo tiempo, en todo momento. ¿Qué dice capítulo 11, versos 5 de Salmo? Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma aborrece. ¿Qué hace con el justo el Señor? Lo prueba. Cuando viene alguna adversidad en usted, ¿qué es? ¿Porque porque el Señor es malo? ¿Porque usted se portó mal? A veces sí, ¿no? Pero nada. Sí, somos desobedientes, tiran de oreja, nada. No. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Que el Señor prueba, que las adversidades vienen y las adversidades, ¿sabes lo que hace, hermano? En una persona que tiene sabiduría del Señor, tiene sabiduría porque conoce la voluntad del Señor y sabe cómo, tiene un conocimiento del Señor, lo fortalece la prueba y lo bendice, hermano. La prueba tendría que fortalecernos y bendecirnos. Para que quizás para muchos es una prueba, un peso grande y no sabe para dónde disparar. Nosotros debemos saber cómo reaccionar ante la voluntad de Dios, que es soberana, que es buena, agradable y ¿cómo es? Y perfecta. ¿Es buena y agradable y perfecta en su vida la voluntad del Señor? ¿Podemos decir que sí? ¿Verdad? Ahora viene otra. Escuche bien, esto es para todos, para nosotros. Todo para nosotros, para todos los que estamos acá. Y para aquellos que van a escuchar. Las pruebas revelan nuestro verdadero corazón. Deuteronomio, capítulo 8, versos 2. Y vamos a Deuteronomio y lo leemos. Las pruebas, hermano, revelan lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Cuando usted tiene un mal día, o cuando tiene una mala situación, y ahí sale realmente, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona usted cuando tiene un mal día, cuando tiene una prueba? ¿Se enoja? ¿Tira todo? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, dice el Señor, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Miren, vamos al 3.
Versículo 3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor prueba lo que hay en mi corazón y lo que hay en tu corazón. Y dice el Señor, en este caso, los israelitas estuvieron en el desierto durante 40 años y el Señor probó lo que había en su corazón. Y ahí salió todo, hermano. Ahí salió la murmuración, la queja, esto, que el otro. Si nosotros conocemos la voluntad del Señor, y no estoy hablando que no vamos a fallar, porque fallamos, hermano. Porque quizá lo intentemos y fallemos, y el Señor está ahí para levantarnos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros conocemos la voluntad de Dios realmente, y tenemos un conocimiento, que lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16, que more en abundancia, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos sabiduría. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas en el momento difícil, en el momento de la prueba. Y ahí ahí sale, revela realmente lo que hay en el corazón. Las pruebas revelan lo que hay en el corazón. Usted cuando ha pasado un momento difícil y se ha preguntado, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Uno tendría que decir, ¿para qué? Hay un propósito. Hay un propósito. En todo lo que el Señor hace, hay un propósito, hermano. No es por qué. Porque no solamente usted pasa pruebas, situaciones difíciles. Todos pasan. Todos pasan. Pero ahí es el que está fundado sobre la roca, lo que hablaba, ¿no? Lo que terminé hablando en el Sermón del Monte, fundado sobre la roca, y aquel también que pasa la prueba, que está fundado sobre la arena. Bueno, ahí se va a saber realmente el momento de la prueba que hay en tu corazón, el momento de la prueba en dónde estás fundado, en el momento de la prueba cuál es realmente tu fundamento. Es así es. ¿Cuál es tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu conocimiento de Cristo? ¿Cuál es tu conocimiento? No se sorprenda cuando sea puesto a prueba. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2. Vamos al otro lado. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, no se sorprendan, como si algo raro, ¿por qué me pasa esto a mí? No se sorprendan, ¿por qué? Porque Dios tiene control. Si dice, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, gócese porque están participando de los padecimientos de Cristo. Así que ya tenemos ahí un panorama de todas las pruebas bueno, acá lo que dice, ¿no? Que del fuego de la prueba que puede sobrevenir o que ya sobrevino en algunos y en algunos todavía no, pero esto es como una enseñanza, una base de que si viene esto, ustedes no se sorprendan, ni yo deberíamos sorprendernos, sino que deberíamos gozarnos, dice, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo pasó por todas estas situaciones. Pasó hambre, tuvo sed, tuvo sueño y todas las situaciones que ha pasado, ¿no? En su vida terrenal. Pero Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a someternos al gobierno de Cristo. Estamos dispuestos a involucrarnos en la obra de Cristo.
Todo tiene que ver, está todo junto, está todo bien armonizado todo, ¿no? Como una orquesta, ¿verdad? Vieron con la orquesta, está cada instrumento musical está bien organizado para que salga una melodía, ¿verdad? Y nosotros también, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar bien sincronizados o organizados para que todo sea para la gloria de Dios, que sea un olor grato. Ese olor grato es Cristo, ese olor grato es la justicia de Cristo. Pero aquellos que somos santos, aquellos que dice Pablo, a los santificados por la voluntad del Señor, aquellos que el Señor nos ha conocido, aquellos que el Señor nos ha predestinado y nos ha llamado y nos ha justificado y nos glorifica y nos va a glorificar en el día que estemos, que partamos de esta tierra, ¿verdad? Nuestra respuesta a la voluntad ordenada. Vamos a la voluntad ordenada ahora. Ya ahí tocamos el aspecto de la voluntad soberana de Dios, cómo debemos nosotros reaccionar. Toqué algunos versículos de cómo el creyente debe reaccionar ante las adversidades, ante aquello que Dios prueba al creyente, y esa es la voluntad soberana de Dios, y que uno no tiene que quejarse, uno no tiene que renegarse por eso. No reniegue nunca, hermano. Todo lo que pase, dé gloria a Dios, porque Dios lo está probando y quiere pulir el corazón. Como el alfarero prepara el barro y saca una buena vasija, ¿no? Pero la buena vasija no quiere decir que nosotros seamos buenos, digamos, ¿no? Sino que Cristo, el que se está formando en nosotros, ahí es, pese a los sufrimientos, pese a las circunstancias, estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Y Cristo se va formando en nosotros. Eso es bueno, hermano, eso es bueno. Bueno, vemos ahora el segundo aspecto de nuestra respuesta a la voluntad ordenada de Dios. Debemos saber y obedecer la voluntad ordenada de Dios. Si nosotros sabemos la voluntad de Dios, la vamos a obedecer. Si nosotros no la sabemos, no la conocemos, no la vamos a obedecer. Y por lo tanto, no vamos a tener la sabiduría, o la reacción que debemos tener ante cualquier situación que pasemos. En Efesios capítulo 5, versos 17, dice: no sean imprudentes o inmaduros, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos, dice, ¿no? Pero bueno, no sean insensatos. Sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando dice entendido es que tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Conociéndole. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de las Escrituras. ¿Cuántas veces lee la Biblia en su casa? ¿Quiere que Dios le hable? ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia y Dios le habla. Dios le habla. Dios le habla. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice, bueno, lo que leí: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Las reveladas, la palabra de Dios, son para nosotros, para usted, para mí, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para siempre. ¿Para qué dice la Biblia? Para que la cumplamos. Todas las palabras de esta ley. Ahora, valga la redundancia, hermano. Quiero decir que muchas veces, como humanos, fallamos. Fallamos y en hacer la voluntad de Dios,
en cumplir sus propósitos, porque es así, porque tenemos nuestra naturaleza limitada o pecaminosa, y ¿qué va a pasar? No somos perfectos y no podemos, digamos, obedecerle al 100% al Señor. Cristo cumplió la ley, Cristo obedeció perfectamente, pero nosotros en Cristo vamos caminando, digamos, y vamos conociéndole, y vamos perfeccionándonos, ¿no? en Cristo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en la vida del creyente por los medios de gracia, hermano, en el conocimiento de la palabra de Dios, en una búsqueda, en estar juntos cada día. El problema es cuando hay personas que se alejan del cuerpo de Cristo y creen que todavía siguen encendidos, carbones encendidos. ¿Vieron? Ahí en la estufa, si usted mira, ahí estaba mirando yo, si un carbón se cae y se aparta de los otros carbones, ¿qué hace? Se apaga. Se apaga, hermano. Y muchos creen que todavía siguen encendidos y creen que siguen haciendo la voluntad del Señor y creen que siguen el servicio del Señor. No voy a la iglesia, pero el Señor me salvó. Soy hijo de Dios. ¿Ah, sí? Aceptás a Cristo como tu Salvador y no aceptás a la amada de Cristo, a la que Él pagó con un precio de sangre. El Señor dio su vida por la iglesia, por la amada, por vos y por mí. O sea, ¿qué méritos tenemos si nosotros queremos hacer nuestra propia vida solo? Si el Señor dejó la iglesia local, instituyó la iglesia local, ¿para qué? Para que nosotros ahí, los dones como... ¿Usted puede, el don que el Señor le dio, lo puede usar afuera? ¿En otro lugar? No, porque se lo dio para que lo use al servicio de otros creyentes. ¿Para qué? Para la formación de los creyentes, para el crecimiento, para la madurez, para poder nutrirnos y para poder estar unos con otros. Y quiero decir con esto que ahí va a haber aspereza, soportándonos unos a otros, y que orar unos por otros y aguantarse unos con otros, ¿verdad? Es así, hermano. Es así. En el cuerpo de Cristo tenemos que ir puliéndonos y aprendiendo unos de otros. Y con esto, ¿qué quiero decir? Iba a tocar un poco sobre lo que venimos hablando en 1 Corintios los días domingos, pero a veces pasa eso, hermano. Pasa que no conocemos la voluntad de Dios y pasan estas cosas, ¿no? Es que como que queremos escalar solos o queremos ¿no? hacer nuestra propia voluntad y lo que nosotros pensamos, y no, el Señor nos llama a estar unidos en unidad, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, en un solo pensamiento, en una sola palabra, que es la palabra de Cristo, en un solo fundamento. Si tenemos 2 fundamentos, 3 fundamentos, si estamos edificando, yo tengo mi fundamento, vos tendrás el tuyo, y cada uno sabe que vamos a... ¿No? El problema es ese, hermano. Pero cuando estamos todos en un mismo sentido, en una misma coinonía, y somos en una misma humildad, todos somos iguales. Todos somos iguales. Acá nadie tiene cierta preferencia delante del Señor, solo Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír, dice el Señor. O sea, en Cristo el Señor tiene complacencia, Dios tiene complacencia en Cristo, en su Hijo amado. A Él oír, dice. Y Él está plasmado en la palabra de Dios. O sea que cuando leemos la palabra de Dios, oímos la voz de Cristo. Él nos habló, primero dice que por medio de los profetas, ¿no? Y después nos habló por medio, en hebreo habla, por medio de su Hijo. Nos habló por medio de su Hijo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante eso, entender que todo lo que está en la palabra de Dios es para nosotros, y para nuestros hijos, para nuestros nietos, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que la cumplamos. La palabra de la ley. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en decisiones diarias? Bueno, y ahí vamos terminando.
¿Qué pasará en mi trabajo? ¿Cómo puedo discernir la voluntad de Dios en mi trabajo? ¿O con quién debo casarme? ¿No? O cualquier circunstancia, o en hacer un negocio, en diferentes circunstancias. La respuesta a esta pregunta es ser fiel, hermano. El ser fiel a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? A la voluntad, en primer lugar, la voluntad soberana de Dios no lo vamos a saber, ¿verdad? Eso lo sabemos. Él dice que hace todas las cosas según su voluntad y se va a hacer así. Pero la voluntad ordenada, sí. Y si nosotros conocemos al Señor y conocemos la voluntad del Señor según la palabra del Señor, la respuesta hay que ser fiel a la voluntad del Señor, revelada en la Biblia, y seguir las enseñanzas del Salmo capítulo 37, verso 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando uno se deleita, y cuando decimos en deleitarnos delante del Señor, queremos decir que incluye el amarle con un corazón de obediencia. El deleitarnos delante del Señor dice que nos deleitamos en la presencia del Señor, en Jehová, así mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, que eso muchas veces se agarra mal ese versículo. Total, vos, no sé, levantá la mano al Señor y Él te va a conceder esos pensamientos, ideas, las formaciones que tengas, cualquier situación que tengas egoísta, Dios no te la va a conceder, hermano. Porque dice acá: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuándo? Amarlo con un corazón de obediencia. Y ahí Él te va a conceder las peticiones de tu corazón, porque tu corazón va a estar alineado. Tu voluntad va a estar alineada a la voluntad del Señor. Eso es deleitarse delante de la presencia del Señor. Pero cuando vos te deleitas de esa manera, que tu voluntad está alineada a la voluntad del Señor, dice el Señor que te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? ¿Vas a tener un corazón egoísta? ¿Vas a tener un corazón orgulloso? No, vas a tener un corazón humillado y alineado a la voluntad del Señor. Y ahí el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Vas a tener un corazón de acuerdo al corazón del Señor o a la voluntad del Señor. ¿Cuáles son las áreas claves que están reveladas claramente en las Escrituras como en la voluntad del Señor? ¿Cuáles son? 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. ¿Cuándo? 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Antes de que siga, quería saber Deuteronomio, ¿cuánto era? El último, 29, capítulo 29, verso 29. El primero de Isaías era 14. 14, 24. 14, 24. Isaías 46, 9, versículos 9 y 10. ¿El otro? Bien. Dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad del deseo, de la voluntad que el Señor quiere. Sabemos que la palabra de Dios dice que aquel que cree en Cristo va a ser salvo. Aquellos que no creen, no, ¿verdad?
Esa sería una de las áreas claves que están reveladas en las Escrituras como la voluntad de Dios. Dios quiere que todos vengan al conocimiento del Señor y que sean salvos. Al conocimiento de la verdad. Efesios capítulo 5, verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, el cual trae disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo, o llenos del Espíritu. Esa trae un paralelismo, ¿se acuerdan ustedes? Que trae un paralelismo con Colosenses capítulo 3, verso 16. Que nosotros, que la palabra de Dios abunde, more estemos llenos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos sabiduría, para que la sabiduría de la palabra de Dios esté en nuestras vidas, ¿verdad? Bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esa es la voluntad de Dios, que seamos obedientes. Seamos obedientes. Primera de Pedro 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 15. Primera de Tesalonicenses 4:3. Voy un poquito rápido, ¿no? Bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3. Ya terminamos, ¿no? Dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bueno, después sigue, pero ¿qué quiere decir con esto? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación, el apartarse de todo aquello que te contamina, aquello que te cause cierto mancha delante del Señor, ¿verdad? Bueno, esa es la voluntad del Señor, que nos apartemos o que la santificación de creyentes. Bueno, hermano, yo creo que el Señor nos lleva a un conocimiento más profundo de la voluntad del Señor, ¿sí? Hoy hemos aprendido sobre la voluntad y la soberanía de Dios, cuál es la voluntad soberana de Dios y cuál es la voluntad ordenada de Dios. La voluntad ordenada de Dios es lo que está en la palabra de Dios, lo que Dios ordena, y que nosotros, si no la conocemos, no podemos tomar decisiones o no podemos ser guiados, digamos, por la palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a tener un conocimiento. Pero bueno, que Dios nos ayude y que sigamos estudiando la palabra de Dios como venimos haciendo.